nombre es Eduardo Pérez, estoy con Federico Guisande, estudiante de Arquitectura de la Universidad Politécnico Santiago Mariño. Él está aquí para exponernos sobre la arquitectura europea. Buenas noches, Federico. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo se origina la arquitectura europea, la que conocemos hoy? Perfecto. Bueno, la arquitectura europea más que todo se origina en Grecia. Los griegos fueron los que originaron todo lo que es viviendas, las estructuras y bueno, todo lo que son edificios pequeños los desarrollaron ellos. Ya los romanos, ellos desarrollaron ya a una escala más grande, por así decirlo, y bueno, ellos fueron los que empezaron con todo lo que es la planificación urbana, los que empezaron como que a organizarse más con las ciudades, más planificación urbana, y también a desarrollar todo lo que son los drenajes, los acueductos y bueno, todo lo que son los sanitarios y bueno, áreas verdes para que sus habitantes estén más cómodos en una ciudad, lo cual cuando hay mucha gente ya son temas que son muy importantes en las ciudades. El esparcimiento. Exactamente. Entonces, ¿es verdad que los romanos fueron los primeros que dotaron a sus ciudades con servicios públicos? Sí, en teoría, por lo que tengo entendido, sí, son los pioneros que fueron en implementar todo eso, porque ellos fueron los que estuvieron más como que en el tema de desarrollo urbano. ¿Y cuál sería la obra de ingeniería más importante en esa materia? O sea, ¿qué servicio público, diría yo, que generó más impacto? Bueno, considero que uno de los elementos más importantes, los cuales nos dejó los romanos, fueron los acueductos, los cuales era un sistema, los cuales ellos desde un manantial podían hacer que el agua pueda fluir hasta las ciudades con sistemas como puentes de arco doble, los cuales eran, por así decirlo, como puentes donde entre las montañas pasaba el agua, y lo cual podía hacer que las ciudades de esa época pudieran tener agua y poder abastecer a toda su población para cumplir sus necesidades básicas, lo cual fue una revolución bastante fuerte en esa época. Maravilloso, maravilloso. Entonces, hablando de arquitectura europea, nos sale el nombre de Haussmann, que es un arquitecto francés, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Cómo se hizo famoso? Bueno, se hizo famoso más que todo con lo que es la planificación de las ciudades. En París, anteriormente, antes del señor Haussmann, que usted me está mencionando, en París había una desorganización bastante notable en París. Él lo que propuso fue ampliar las avenidas. Uno de sus mayores proyectos fue eliminar varias viviendas, lo cual hizo que las calles sean mucho más anchas. Y bueno, desde un punto hubo varios refractores que estuvieron en contra del proyecto, pero bueno, consigo trajo que la ciudad se vea mucho más amplia, más fresca y tenga como una mayor estética, una mejor estética. O sea, las calles más amplias, y bueno, en esas calles más amplias, que eso es uno de los proyectos de él, se pudieron hacer, bueno, para tener mejor propaganda en el gobierno y todo lo que es la ciudad. Porque estaban en el periodo, entiendo, de guerra. Del imperio. Sí, del imperio. Estaban justamente iniciando los problemas con los republicanos, entonces había muchas protestas, sí, entiendo también. Y muchas revoluciones también. Entonces es verdad que los bulevares en París se diseñaron no solamente por el tema de generar frescura en la ciudad, sino también por motivos políticos. Claro, también por políticos, porque por ejemplo también hacían desfiles de los soldados en esas bulevares tan amplias, pasaban todas las tropas por ahí y la gente veía cómo se patrocinaba todo eso. Claro, como que se imponía el dominio. Claro, de sí, el imperio de París, de Francia, se veía muy potente. Ok, entonces, ¿por qué en París existe esta necesidad? O sea, ¿cuál es el fondo? Porque sé que le aporta frescura a la ciudad, ahora sé también que era para desfiles militares. Pero, ¿cuál es la función? Porque, o sea, tú puedes hacer una avenida para militares, claro, para eventos militares, puedes hacer, digamos,
infraestructura o una avenida para ciertos desfiles, pero París está llena de bulevares por todas partes. Entonces, ¿cuál era el objetivo final de esas avenidas tan largas y tan anchas? Sí, bueno, buena pregunta. Uno de los objetivos de esos ejes, de esas calles y esos bulevares tan largos como es el que me mencionaste ahorita, es más que todo para darle bastante monumentalidad a la ciudad, porque en ese eje, en ese bulevar se puede encontrar el Arco del Triunfo, el Congreso de París y bueno, otras obras arquitectónicas. Por ejemplo, hoy en día, en esa época no se había construido, pero hoy en día está la Torre Eiffel en esa calle, en ese bulevar, y eso es un eje muy importante en París. La Avenida de los Campos Elíseos. Exactamente. Además de Haussmann, si yo te pregunto, ¿qué otro arquitecto francés te llama la atención, que me respondes? Bueno, te voy a contestar. Bueno, ahorita te voy a hablar un poquito acerca de Charles Fourier. Charles Fourier, este arquitecto se remonta a todo lo que es la época de la Revolución Industrial. En un principio él quería ser ingeniero, sin embargo, por temas burocráticos con su familia y eso, terminó siendo arquitecto. Y bueno, él, por así decirlo, proponía ideas socialistas. Él era un socialista utópico, por así decirlo. Y bueno, él es un arquitecto el cual propuso una edificación el cual se llamaba el Phalansterio. Y bueno, este edificio, por así decirlo, todo lo que es la revolución industrial nunca le gustó, todo lo que es capitalismo, todo eso. Sí, era socialista, no le gustaba nada. Exacto, era totalmente socialista. Entonces él diseñó un edificio donde él quería como que volver a lo que es vivir en el campo, que toda la gente, sin importar de dinero, hacer como una comunidad. Como una estructura comunitaria. Sí, algo autosustentable entre la gente. Entonces diseñó un edificio en el cual ese edificio abarcaba todas las necesidades que eran como las necesidades en el campo, o sea, todo el almacenamiento, y también cumplía necesidades para la gente. O sea, era como un espacio para que la gente pudiera vivir ahí y bueno, abastecer todas sus necesidades. Si yo te pregunto ¿qué estilo arquitectónico europeo es tu favorito? ¿Qué me respondes? Bueno, te respondería que bueno, a mí por ejemplo me gusta mucho el arquitecto Gaudí. Me gusta porque rompe con todo el paradigma de los romanos, que tiene que ser todas las edificaciones simétricas. Él se deshace un poco de eso, sin embargo sus estructuras, a pesar de que no sean simétricas, sino tengan un patrón muy claro en sus edificaciones, sigue siendo estructuras bien firmes, con todos los parámetros aceptables. Exacto, sin problemas estructurales. O sea, que él es todo lo contrario a los romanos. Exacto. Los romanos son simétricos y completamente espontáneos. Claro, espontáneo. ¿Y qué obra de Gaudí o cuál obra de Gaudí es la que más te gusta? Bueno, a mí me llama mucho la atención la iglesia de la Sagrada Familia. Me parece una estructura muy interesante, la verdad. Muy interesante. Sí. La joya de Barcelona. Así es, totalmente. Bueno, muy bonito. Él fue Federico Guisande. Él nos estuvo hablando hoy sobre la arquitectura europea. Estuvimos hablando, entre otras cosas, de los romanos, de toda esta reestructuración de París, y finalmente, bueno, nos comentó su gusto por Gaudí y su obra de la Sagrada Familia. Claro. Buenas noches y fue un placer. Mi nombre es Eduardo Pérez y nos vemos en otra oportunidad.